La invitación es como, para mí es como una oportunidad de encontrarme con una comunidad artística de Barcelona en este contexto vuestro de la Caldera, a la que yo conozco por parte de mi generación, desconozco las nuevas generaciones, pero que como conozco el contexto de la danza, aquí ya te digo, desde mi generación me interesaba mucho, me hacía mucha ilusión poder tener un lugar de laboratorio de trabajo donde realmente las herramientas que vengo trabajando y las formulaciones alrededor del trabajo que hago, poder ponerlas sobre la mesa de una manera en la que, como tú dices, la transmisión, es decir, que sean como objetos de conocimiento, que yo digo, que se ponen sobre la mesa a través de una práctica y encontrando un equilibrio entre, y vamos hablando, y ese equilibrio entre lo que el pensamiento y la práctica, que pueda realmente dejar un pozo en un espacio-tiempo corto. Pero yo me sentí, en la invitación que me hiciste en la Caldera, me sentí muy libre de poder realmente llegar, yo como Olga Mesa, con mi trayectoria, mi manera de hacer, de llegar concentrada en dónde colocar el cuerpo hoy, ¿no? Y dónde hablar desde el cuerpo hoy, dejando un espacio para que ellos también puedan, no sé si proponer, que han propuesto, pero no había mucho tiempo, pero puedan ya también como manejarse, como a mí, es muy interesante porque me he encontrado con un grupo pequeño, pero con nivel, me he encontrado con un grupo de artistas muy atentos, muy respetuosos y muy a la escucha, y entonces, claro, estamos hablando de Espora como un encuentro entre artistas casi, ¿no? Que vienen de otras generaciones, que vienen de menos experiencia quizás, pero el hecho de la creación ya está ahí presente, ¿no? en su día a día, ¿no? Y no he tenido el tiempo de conocerles, pero no hacía falta tener ni sus currículums, eso ya estaba ahí, ¿no? Sí, lo que ha sido muy interesante de vuestra invitación es que hemos venido antes con una residencia. También el hacer una residencia y una Espora se ha conectado muy bien en el sentido que el proyecto de residencia es un proyecto ya de transmisión de una de mis obras, ¿no? De Esto no es mi cuerpo. Y entonces en esta cuestión de la transmisión a partir de una escritura ya o a partir de algo que ya existe, fue lo que yo os propuse, ¿no? Correas de transmisiones es como ir un poco al histórico, pero para atrapar la cuestión de la relación del cuerpo y dispositivo, ¿no? Y en este caso hablar del espacio real y el espacio fílmico que vengo trabajando ya hace años, ¿no? Y entonces me he focalizado en un protocolo también muy de cómo a partir de mi trabajo, por un lado, podíamos sacar toda esa parte más de pensamiento y de reflexión, de comportamiento de ese cuerpo en relación con la cámara y la mirada de la cámara, y por otro lado he traído algunos extractos de algunas películas en paralelo, salir un poco del trabajo de Olga, ¿no? y también traer pues, referentes, que en este caso fueron dos películas, una fue la Jetée de Chris Mecker y la otra fue la Jetée de Chris Mecker y la otra fue Diga Bertov, con El hombre a la cámara, ¿no? Fui al origen del cine ahí, ¿no? Y entonces, ha habido como... Y luego la práctica, luego crear un dispositivo y crear un dispositivo. Yo empecé el Espora el primer día sin traer el dispositivo a mi cabeza. Porque el dispositivo empezamos con una cámara, un videoproyector, una pantalla de proyección, aparece una segunda pantalla con una mesa de casual. Entonces lo que pasó cuando llegué el primer día y me encontré con ellos fue que estaba aquí mi compañero de trabajo, Francisco Ruiz Infante, ayudándome a preparar la pequeña técnica, que a mí esto me cuesta todavía, soy un poco lenta después de tantos años, y lo que pasó fue que conectamos en el espacio este pequeño dispositivo y tal como lo conectamos, empezamos.
O sea, no fue aquello de decir, donde yo vengo y quiero ya crear un plano, un tal, y les voy a hacer una arquitectura en el espacio. Y esto me interesó muchísimo porque fue como partir de un punto cero con ellos, porque habría otras opciones, habría opciones de ir a ese pasado. Yo tengo pues escrituras con cámaras que puedo crear una arquitectura, cuestionar de una manera más técnica el plano contra plano y empezar a practicar. Pero realmente me interesó muchísimo el partir con ellos de cero. El dispositivo en 5 días lo que interesa es como en un momento dado que vaya construyendo lo que yo he vivido en Esporas, que lo hemos construido juntos, lo que he vivido en Esporas, que ellos también han tenido un espacio de decisión para luego empezar a cuestionarlo. Entonces, de alguna manera han sido un in situ, y donde he podido ir, aplicando toda la formulación de mi trabajo. Y eso me ha parecido muy bello, muy cómplice con ellos. Me ha parecido que cuando hablamos de transmisión es un lugar... yo lo estoy descubriendo ahora, ¿sabes? Más es un lugar que realmente, depende de dónde te colocas, esa transmisión toma un estatus más, ¿cómo decirlo?, más es como una transmisión de algo que parece que como solemne, ¿no? O no sabría decir la palabra. ¿Me entiendes? Más o menos. Y de repente a mí me interesa que lo solemne de la transmisión en cuanto a la esencia, ¿no? Estoy descubriendo que en realidad es como menos visible, no es tanto en algo que te doy, es en algo que construimos juntos en ese tiempo-espacio, ¿no? Y realmente ahí me estoy abriendo mucho, mi mirada se está abriendo muchísimo, porque en la transmisión, cuando era más joven, ¿no? Yo recuerdo, tengo memorias vagas, ¿no? Que era como más querer ver algo, ¿no? Cuando transmites y quieres ver algo que viene de lo que tú ya has construido. Y yo me he dado cuenta que esa necesidad en mí no está ya, ¿no? Y que como creadora, ¿no?, que me interesa la transmisión que veo que es capaz de activar algo nuevo en el otro, ¿no? O abrir una puerta, y a partir de ahí es como ahí donde me interesa, ¿no? Entonces, bueno, en la Espora me ha parecido un contexto ideal para esto, o sea, me he sentido como en un contexto para esto que te estoy diciendo, sí. El principio del primer día del Espora partió, es decir, no de una cosa preconcebida, de traer ya algo preconcebido de lo que va a ser el dispositivo, sino realmente trabajar el site específico, es decir, el in situ aquí y ahora, y con ellos empezamos a hablar del cuerpo interruptor a través de encender y apagar la sala, que ya sirvió, fue muy interesante porque ese acción me sirvió como para empezar desde el principio ya poder activar el espacio y poder hablar ya de la formulación del cuerpo operador, que reúne el interruptor, reúne el necesario, que es más relacionado con pues, las cosas necesarias en relación al dispositivo y a la técnica, pero que no se quedan en lo mecánico, sino que también, bueno, ahora os explico una cosa que aparecerá ahora, que se llama la mecánica de la sensación. Entonces, bueno, es como que estamos en una mecánica con el dispositivo, pero no es una mecánica solamente, y es necesario estar atento con prioridad a la mecánica, porque claro, si no se te enciende un proyector, no se te apaga, si no tal, pues no hay nada, no hay dispositivo en ese sentido, ¿no? Pero, y llegamos al cuerpo imaginado, que es un cuerpo ya que a través de dispositivo pues viaja, ¿no? Y viene una narración, pues eso ya que nos vamos a la ficción, podríamos decir, ¿no? Lo imaginado como ficción, y todo eso es el cuerpo operador, ¿no? Y de alguna manera el hecho de comenzar con ellos enchufando el proyector, la cámara y la sala y hablando de Lin and Long ya fue un principio maravilloso, porque de alguna manera yo entendí que todo lo que iba a mover con el dispositivo era con ellos, no era que yo viniera y les soltaba un discurso de que la cámara y el plano, es como decir, no, bueno, ahora la cámara aquí, bueno, ni bien ni mal, aquí había una mesa, nos sirvió de pantalla, aquí empezamos así,
y cada día se fue acumulando. A partir de ahí hablamos mucho les habla mucho de la memoria del espacio, que es complejo, porque es como que dices, en el espacio hay una memoria, pero claro, venía una caja negra, un estudio en un momento que dices, bueno, ¿dónde está la memoria de este espacio? ¿Qué es la memoria? Bueno, la memoria es el encuentro de un espacio, del cuerpo en un espacio, porque el espacio en sí mismo, pues bueno, tiene la memoria de las cosas que existen, el tiempo, si está nuevo o viejo, el estado de las cosas que existen ahí, pero el cuerpo trae ya una memoria, yo creo que más compleja, porque es una memoria que se activa y se desactiva, que a veces es muy intuitiva, que tiene que ver también con asociaciones de las cosas que suceden, y entonces a mí me pareció muy interesante aquí en esta espora como la cuestión de la dramaturgia de los espacios. Creo que ellos han ido con algo ahí claro, porque realmente el dispositivo hemos ido, bueno, encendiendo, apagando, viendo, no viendo, pero realmente sin casi nombrarlo, el cuerpo iba por la periferia del dispositivo, entonces la imagen iba como, o sea, el dispositivo no iba a producir imagen, iba como a amplificar el espacio real, iba como a hablar más de esa periferia dentro de un espacio, e iba en un momento dado a abrir una puerta a que el cuerpo desapareciera. Se fue dando así también la propuesta de Joaquín, pero incluso una persona que luego no ha vuelto, que se metió debajo del tapiz, ¿no? Que tuvo así como que se dio también. Yo estoy muy atenta ahí también en cómo cuando lanzas un discurso, la primera reacción, no sé cómo decirte, el primer día, estoy muy atenta por dónde salen las cosas, o sea, qué feedback da eso, porque creo que ese feedback del primer día ya te dice mucho de, bueno, en vez de ver como un problema que una persona entre en el dispositivo y no entienda nada de la cámara y se va al fondo y desaparece, a mí me parece una señal muy, o sea, cojo el error es una oportunidad, hablamos de esto, y realmente dices, bueno, pues mira, ha pasado, no ha mirado cámara, no ha entendido, o sea, no es como que no... Pero realmente todo eso le lleva a un lugar que es interesante, porque hablar dentro del cuerpo de un dispositivo de aparecer y desaparecer es un tema que a mí siempre lo tengo ahí presente. También hay una cosa con el espacio real y el espacio fílmico, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de imaginario y de ficción, o sea, yo lo entiendo desde el espacio real, ¿no? Desde el aquí y ahora, y desde una cosa mucho más concreta, abstracta, que es paradójico, porque mira, te digo abstracta, que me lleva a lo concreto, y cuando llego al imaginario aparece lo concreto, casi es como... me acaba de salir, no me había dado cuenta de esto. Pero es realmente, como yo digo, claro, ese dispositivo es una extensión, es una práctica de la mirada y de la sensación, porque, y el objetivo es como llegar a algo físico desde la percepción, no tanto algo mental, ¿no? Y realmente desde ahí es muy como ir a encontrar ese otro cuerpo que se percibe a sí mismo, que se observa a sí mismo también, pero no desde un lugar, ¿sabes? Porque a veces dices, bueno, observarse a sí mismo no es narcisista, no es que, pero es como un feedback también contigo para poder luego relanzar, ¿no? Todo esto, claro, en palabras a veces es así como... Entonces, cada día en el Espora yo intento que esas formulaciones claro que hay herramientas de vocabulario, por ejemplo, la mecánica de la sensación, ¿no? Es decir, hay una mecánica, pero la mecánica no nos sirve, tiene que haber una percepción de esa mecánica, y además esa mecánica tiene que llevarnos a es lo que nos interesa, ¿no? Y claro, eso luego en cada uno tiene una incidencia diferente, pero en el trabajo que hacemos, que yo he propuesto, también al ser un pequeño grupo me ha permitido algo muy interesante, que es que hemos trabajado de uno en uno, pero entrando y saliendo, y realmente se va creando una memoria colectiva de los espacios, se va creando una comprensión colectiva
de lo que se está formulando, se va creando todo viendo el cuerpo del otro, es como que te recuerda a tu cuerpo antes o después, es como que el cuerpo del otro es también parte del tuyo, ¿no? Hay diferencias porque abordamos las cosas diferentemente, pero sin embargo esa diferencia nos puede conectar, ¿sabes? O sea, en vez de verlo como es lo contrario, porque son entendimientos, ¿no? Es como maneras de entender y maneras de sentirte en ese momento capaz de también, porque la mirada es algo que en un momento dado pone nervioso, en un momento dado es como qué tengo que hacer, o cómo ocupo el espacio, cómo doy contenido al espacio, porque ahí aparece esa cuestión de... Yo les enseñé, por ejemplo, hoy un vídeo de un proyecto fílmico de unos dípticos en los que yo he hecho laboratorios creando una arquitectura muy precisa y con los puntos de vista muy precisos, y incluso meto unos espejos y eso ya la arquitectura está y entramos a practicar cuerpo. Y es muy interesante, muy concreto y permite rápidamente, pero es otra manera. Yo decidí no hacer eso y ellos decían hoy, uno de ellos decía, con este dispositivo, claro, es que es más fácil, porque ya está todo como y aquí, claro, tenemos que partir un poco, ¿no?, el contenido, ¿no?, lo del contenido. Yo creo que la manera en que yo he construido muchas cosas en mi trabajo para dar contenido, no es que vengan de un vacío, pero no vienen tan impuestas de fuera, han ido apareciendo. Por supuesto que luego pues vas a hacer una obra y te interesa y dices, pues yo me encontré con Blancanieves y era Robert Basser y la película de César Monteiro, que fueron para mí, pues bueno, a partir de ahí sabes que eso va a ser una inspiración. Pero los contenidos es un reactivar la memoria para poder contar cosas, ¿no?, y para poder conectarte tú con el mundo y desde tú como también, cuando hablamos de autor, un poco tú traes también tu visión de algo, pero que esa visión también tienes que ir encontrándola, está, pero yo creo mucho en que las cosas tampoco, bueno, si te colocas desde fuera a construir, vale, ¿no? Si te colocas de fuera que quieres ya y te interesa, es como composición, ¿no?, que te interesa, entonces bueno, es otra manera de trabajar los lenguajes. Yo creo que desde ahí yo he estado siempre cuestionando el lenguaje, pero desde dentro. Bueno, es que trabajar con una memoria, ¿no?, te sitúa, hay un presente discontinuo, iba a decir un presente continuo, no, creo que es un presente discontinuo, que estás como tomando es como en esa acumulación estás como muy dando, o cargando, como tú dices, de memoria un espacio, estás activando algo que también en la construcción dramatúrgica hay mucho la idea del bucle, de una manera, a nuestra manera, no es un bucle matemático de estos así identificados ya fácil, pero sí hay esa idea del bucle, como que vuelves a los lugares que ya no son los mismos, que ya escuchas algo pero no es exactamente igual, que ya entonces es como se van construyendo como esas capas y realmente la sensación que yo tengo en nuestra manera de trabajar es como que los enunciados de las cosas, sean textuales, sean de movimiento, o sea, como que se van como dando una autonomía. A veces pensamos que es un trabajo como de collage, pero no es collage exactamente, porque el collage pegas y haces una composición, pero es como si hay una autonomía en esos enunciados que vengan desde cuerpos sonoros o visuales, y realmente lo que está pasando es como que están como, no es que estén a destiempo, está un poco lo de que está como, no están sincronizados, no está la sincronización, y eso empieza a hacer vibraciones también de... Tú estás aquí, pero lo que estás escuchando parece que esto fue algo que ya sucedió, o está abriendo un espacio que va solamente el cuerpo a apropiarse más tarde. Entonces son como, no sé si la palabra es de sincronización, pero son como decalage. Hay una palabra en francés muy buena que no la sé traducir bien al español, al castellano, y tampoco al catalán, claro, que es decalage, que es como...
el decalage habla como de una falla ahí con el tiempo, el espacio-tiempo, ¿no? Porque es como que no está sincro, no hay la sincro, está como... Y nosotros estamos como construyendo esos decalajes y que te hacen estar como dentro del espacio real y un espacio más virtual. Yo la palabra virtual no la utilizo mucho, pero cuando la utilizo la siento muy bien, aunque luego el trabajo ya ves que no trabajamos con lo numérico, ¿no? En términos de tecnología, de momento. Pero la palabra virtual con lo real, ¿no? A mí me resuena mucho, porque estamos hablando de un presente en el cual el cuerpo se encarna, está muy presente, pero al mismo tiempo está como en otro lugar. Es un poco metafórico esto, pero es como un cuerpo pantalla ahí, como yo estoy proyectando, pero se está proyectando sobre mí, ¿no? Hay como y entonces yo ofrezco, o yo soy, existo y produzco y estoy, pero al mismo tiempo yo estoy también recibiendo, percibiendo. Y entonces hay como se diluye ahí algo entre lo real y lo que pertenece como a algo que claro que está aquí en el presente, pero no estoy tan segura. Bueno, no estoy tan segura. Es una vibración que te saca del presente, ¿no? Yo pienso también que cuando hablamos de estos lapsus de tiempo, pienso que ya en Esto no es mi cuerpo, ¿te acuerdas? En el 96, fíjate, con la tiza, y que yo ponía principio, final, y empezaba la obra, escribía final y miraba al público y empezaba. Y cuando decía el último poema, estaba escrito final, ¿no? Viene como de atrás también esta manera también de querer encontrarte con el espacio como una fragmentación de la memoria, ¿no? Y no intentar, y por eso igual me interesa tanto el cuerpo operado también, algo que no nombré antes, como punto de montaje, ¿no? El cuerpo de operador es un punto de montaje en el espacio, ¿no? Tan sencillo como que voy y apago la luz y estamos en otro lugar y es como un corte, ¿no? Y de repente ese punto de montaje no necesitas una progresión o no necesitas podría haber un encadenamiento en lenguaje fílmico que se dice, ¿no? Encadenamiento, ¿no? No necesitas, porque de alguna manera el punto de montaje es un cambio, ¿no? Y es como un salto, también hay como un salto en cuestión de nada, de un segundo, y el salto pues es como yo digo siempre con la meteorología, ¿no? Tú hay un día de sol, te viene una nube, en un segundo o dos se pone oscuro, luego se va, vuelve a salir el sol, pero de repente es como esos puntos de montaje que yo creo que ponemos en práctica con el dispositivo de distintas maneras, te da una práctica también de cuerpo operador que está como en constante cambio, ¿no? Y está como abriendo espacios constantemente en los que nunca puedes tampoco agarrar del todo, quizás porque no les das tampoco mucho tiempo, no sé, la cuestión del tiempo ahí es como, hay tiempo dentro, pero la duración tiene como, no sé, el sentido de la duración es el instante, fíjate qué paradoja, ¿no? El instante cuánto dura, no lo sé, yo no lo sé. Recuerdo, sí, la danza que se toca, creo que José Antonio lo había titulado un texto, ¿no? Que escribió la danza que se toca, algo así, que me llamó mucho la atención, porque efectivamente, claro, si hablamos también es como algo, lo táctil en el espacio parece que es como algo invisible, tocar un cuerpo, hay un contacto, ¿no? En el espacio, bueno, el cuerpo tiene apoyos, pero parece que eso anuncia o evoca algo como del orden, ¿no? De lo no o sea, no táctil, pero es como decir, bueno, es el aire táctil, donde está la sensación del cuerpo en el espacio, ¿no? Y realmente es como
algo que lleva como a lo no visible, pero en el fondo es yo también digo que paradójico hablar como de ir a la periferia, a lo no visible, cuando en realidad estamos trabajando alrededor de la imagen todo el rato, ¿no? O estamos en un dispositivo que... Entonces es muy curioso porque de alguna manera, si el título del Espora, ¿te acuerdas que pusimos, te propuse correas de transmisión, prácticas de no visible de cuerpo operador, y entre comillas siempre una cita que me gusta a veces poner, que era así más literaria y tal, ¿no? Que era una presencia que está queriendo escapar a su propia imagen o algo así, ¿no? Que eso, bueno, dices, ¿y eso qué es, no? Pero claro, que está queriendo escapar, ¿no? Y es como... son cosas que yo no te sé tampoco explicar, o no sé explicar tampoco concretamente, porque son como lugares del pensamiento donde son intuiciones, que tú dices, ¿qué es eso? Bueno, eso pues a ti igual tiene una resonancia para ti, para mí tiene otra, pero lo que me interesa es la cuestión que abre, ¿no? La cuestión que se abre ahí, ¿no? Una presencia que intenta escapar a su propia imagen. Pues es como decir, bueno, pues no es tanto afirmar lo que da a saber o no tanto una afirmación, sino quizás es algo como algo más que atraviesa, ¿no? Algo que, por eso hablamos igual de aparición y desaparición, porque tiene, no sé en términos de duración, pero es como algo que no existe y tiene carnalidad y pero no pretende que eso sea, no es el objetivo. No es el fin, ¿no? Por momentos eso está ahí y tal, pero no es el fin. También podríamos hablar, esto me ha interesado en el Espora, que hacía mucho tiempo que no hablaba de esto, y esto ha sucedido porque había bailarines muy interesantes en el grupo que me han interesado realmente como cuerpos en movimiento, me han inspirado mucho, y volvió a salir esto del espacio también, la danza, o sea, cómo crear un espacio que invite a la danza, ¿no? Que invite a una danza, que invite a moverse, que invite a... Y esto me ha gustado mucho volver otra vez a esta reflexión de que realmente el cuerpo tiene que ver algo también con el deseo o necesidad, que yo juego con esas dos palabras, aunque pueden igual ir, pero es decir, la necesidad y el deseo las veo como juntas ahí, ¿no? Que en el momento que el cuerpo decide hay algún preámbulo antes, ¿no? Hay un preámbulo en ese espacio, en ese lugar, sea de observación, sea un tiempo muerto, podemos llamarlo de distintas maneras, pero hay un preámbulo que permite que eso surja, ¿no? Eso emerja, ¿no? Y entonces eso ha sido bonito también en Espora, porque sin nombrarlo casi se fue dando, ellos lo fueron como, o sea, se permitieron también como unos tiempos muertos, donde en un momento dado accionaban el cuerpo, pero sin estar ya en la acción inmediatamente, ¿no? Y eso lo hablamos hoy, ¿no? Y me interesa mucho, mucho. El triunfo de las imágenes que piensan por nosotros precioso. De repente condensa mucho de lo que... Sí, de lo que sí. También yo creo que en el trabajo que tú haces, esto ya... como siempre se quiere disparar. No, esto también. En el trabajo que tú haces, a mí lo que me parece, siempre me ha parecido como muy misterioso y la potencia para mí está ahí, en que aunque haya dispositivos físicos y planteamientos como muy concretos, siempre hay como unos lugares de no racionales, que se activan y que además son innombrables, son muy difícilmente nombrables. Y ahí está para mí algo de lo más valioso de lo que yo te he visto hacer durante años, que son espacios como que para mí se abren desde un lugar como extrañamente misterioso, o sea, entonces como de repente es como que las imágenes nos piensan, ¿no? Y hay algo que se disloca en ese decalage, ¿no? A veces en ciertas percepciones que tenemos, y como espectador se abre la posibilidad de otra manera de acercarnos a cosas que son totalmente inaccesibles, y no te acercas, las rodeas, las intuyes, pero no las nombras, ¿no? Después no puedes decir, me ha pasado esto, ¿no?
en el Solo a Ciegas, yo me acuerdo, no sé si te lo comenté, tú hablabas de tu abuelo. Sí, sí, estaba dedicado a él. Todo el material y todo lo que había desplegándose ahí, que mira que era un trabajo, yo creo que difícil de mirar, o de estar ahí, ¿no? Pero si te mantenías en ese lugar de atención y de escucha a lo que eso estaba proponiendo, que también tenía mucho que ver con la desaparición tuya y de muchas cosas, algo en mí, al menos, yo creo que le pasaba a más gente, en relación a la memoria se conectaba de una manera otra, y eso era muy extraño. Entonces, es como que cosas muy concretas son capaces de abrir espacios de lo sensible que de otra manera son como bastante inaccesibles, ¿no? Yo tuve la sensación de que, o sea, yo me acordaba, yo viendo el Solo a Ciegas, o sea, yo tengo la memoria de mi abuelo contándome vivencias suyas, pero viendo el Solo a Ciegas es como si mi abuelo estuviese hablándome de otras vivencias que nunca me había contado. Era como si el espacio de la memoria que yo tengo de mi abuelo se estuviese ampliando o abriendo hacia algo que yo difícilmente puedo acceder porque mi abuelo ya no está. Y eso me pasaba viendo la pieza. Entonces, a través de todo ese dispositivo que tú montabas, era como si mi abuelo todavía me pudiese estar contando cosas. De hecho, yo tenía la sensación que me las contaba, que estaba llegándome información de mi abuelo, no del tuyo. Del tuyo. O sea, hay una brecha en el espacio-tiempo que vuelve a ser lo que decíamos antes, que se produce a partir de un dispositivo muy concreto, muy casi construido, muy preciso. Muy preciso. Muy preciso, pues sí, pero que sí. posibilita algo que de repente es como muy innombrable, porque eso yo te lo estoy contando así, pero es que le estoy poniendo palabras a algo que no tiene nada que ver con lo que a mí me pasó. Lo que a mí me pasó no lo puedo... Sí, estás hablando también como de la memoria como un stockage, y que de repente lo que estás viendo también te abre otra memoria de otro lugar o de otra, algo así, ¿no? Sí.